tiene tantas facetas. Yo me atreví a decir además que usted usted es vaticanista. Es vaticanista. Entonces, es el tema. Yo digo que muchos jefes de Estado, muchos jefes de gobierno, muchas instituciones, no, además de eso, tienen una gran tranquilidad porque el tema universal es el Papa Francisco. Sí. Le desvía la atención de cualquier otro problema. Mire, hay coincidencias entre la ficción, la realidad, y el año pasado la plataforma Netflix presentó Cónclave, una película extraordinaria que de alguna manera todo lo que se da detrás y todo aquel poder que tiene la jerarquía, y son capaces de todo. Entonces, ¿cómo en el momento, primero, y yo sé que usted lo va a hacer, destacar las virtudes, las cualidades y un papado tan diferente, muy diferente a todos, que la sucesión o el relevo, porque no hay sucesión. No hay sucesión. Yo voy a explicar eso. Por eso me corregí. El relevo será complicado. Es complicado. Primero, una preocupación que externó esta mañana una católica militante muy querida, María Filomena Barleta, que dice, ¿por qué no sonaron las campanas en la República Dominicana? Bienvenido, Miguel. Buenas, es un gusto estar aquí en la Z101 con la doctora Carmen Inver, como siempre, un placer de acompañarle. Y usted, gracias por aceptar estas invitaciones cuando son urgentes. Mire, ¿por qué no sonaron las campanas aquí? ¿Por qué no sonaron las campanas? Entiendo que fue un asunto de coordinación. Pero eso en todo el mundo sonaron los 88 campanazos. Entonces, ¿qué sucede? Lamentablemente, parece que no hubo una coordinación de la iglesia dominicana. Eso no es responsabilidad ni del gobierno ni de nadie. No, la jerarquía. ¿Entiendes? Solamente la iglesia dominicana debió hacer el toque de campana como se hizo en todos los países del mundo. Fue lamentable porque sé que usted pudo visualizar lo que se reprodujo en los medios tradicionales de los campanazos en las capitales. Por ejemplo, lo de México fue impresionante. Impresionante, exactamente. Lo de México, lo de Madrid. Lo de Madrid fue apoteósico. Y no solamente en Madrid, se replicó en cada una de las provincias. En Sevilla, en Málaga, en todas las provincias españolas se replicó esos campanazos. Y los del Vaticano fueron impresionantes. Pero ya ese es ahí en la sede. Ahí en la sede. Son momentos, embajador, donde no importa la fe que profeses, no importa la religión que tengas, la emoción es la misma. Se transmite. Y se transmite. Realmente el Papa, más que jefe de la Iglesia Católica, fue un personaje histórico, determinante de la evolución de los últimos 12 años de la Iglesia. Modernizó en lo que pudo la Iglesia Católica. Incluso le dio participación en sus últimas medidas a las mujeres en la administración interna del Vaticano. Eso era un punto que ningún papa en la historia lo había hecho. No, ni se había atrevido. Ni se había atrevido, porque era romper con todos los cánones establecidos. Hablemos del protocolo. Lo primero es que el Papa dispuso que lo más mínimo y que usara un ataúd diferente a toda la tradición papal de decenas de años. De decenas, exactamente. Comience por ahí. Bueno, empezamos. Lo primero, muere el Papa. De acuerdo a las informaciones que se tiene, a las 6 de la mañana él amaneció, se despertó, se empezó a sentir mal, tuvo un derrame cerebral y a las 7:02 de la mañana fue el derrame. No pudieron trasladarlo desde el Vaticano al hospital. Había médicos ahí que llegaron, pero a las 7:35 se certificó su deceso, lamentablemente. Inmediatamente se certifica el deceso. El camarlengo, que es el cardenal Kevin Farrell, estaba ahí presente y comenzó con el rito de lo que es la muerte de un papa. A ese rito se le llama el interregno.
Ese rito comienza con quitarle el anillo si lo tenía puesto. Parece que el Papa no usaba el anillo con regularidad, sino que usaba el que tenía como arzobispo de Buenos Aires. Se rompe el anillo, ¿verdad? Sí, fueron a la caja, sacaron el anillo y lo martillaron hasta borrar la huella, porque ese anillo significa el sello papal. Cada vez que firmaba una carta, con el anillo se pegaba el sello. Eso ha sido la tradición con todos los papas. Entonces, el papado termina en el momento en que rompen el anillo, no antes. ¿Y quién certifica? El camarlengo. ¿Solo? No. Ahí estaba el jefe de salud del Vaticano y había unos 3 o 4 cardenales que lo acompañaban. Entonces, todos ellos deben levantar un acta, como la levantaron, y dijeron a qué hora exacta se rompió, que fue 7:42, 7:43. Se rompió el anillo. A partir de ahí, de que se rompe el anillo, no antes, aunque el Papa esté muerto, entonces es que se declara la sede vacante del Vaticano. Mientras el anillo esté bien, no la pueden declarar. Tiene muchas implicaciones. Muchas implicaciones. Evitar falsificaciones. No, que ha pasado en el pasado, valga la redundancia, ha sucedido en el pasado, que una vez muerto un papa, hayan seguido un secretario o alguien de él firmando documentos tratando de arreglar su mundo alrededor. Eso ha pasado. Pues, ¿qué sigue después? Inmediatamente de la ruptura del anillo, se van y se cierran los apartamentos en que él vivió, para que no vayan a sacar ningún documento, ni nada de lo que se encuentra adentro, y sustraerlo cualquier persona. Entonces lo cierran con una cinta y con cera, y con un acta notarial, con un notarial civil del Estado italiano, más el camarlengo, más una serie de cardenales. Y todas esas actas se firman. Entonces ya estamos en sede vacante. ¿Y el cadáver está...? En el lugar en que murió en principio, y luego lo trasladaron para prepararlo. No sé, ahí es una... pero digo, todo este procedimiento, sí, mientras está el cadáver, expuesto, exactamente, ahí expuesto delante de los otros cardenales que van llegando y van mirando el cadáver. Se le permite que vean el cadáver, solamente a los cardenales, quien tenga el rango de cardenal. ¿Qué sucede? Inmediatamente ocurre todo eso, se prepara el cadáver, como ya está preparado, y en un periodo de 24 horas se presenta. Ya el Papa lo presentaron, sí. Ya está presentado al público para que vea el cadáver. Entonces, ¿qué sucede? En un plazo de 4 a 6 días se hace el entierro, ya establecido. Él estableció qué entierro él quería. Se salió de todos los cánones tradicionales, un ataúd en simple madera de pino, simplemente sin pintar, que lo veremos en las gráficas. Que se entierre no en el Vaticano, donde están todos los demás papas. Él va a estar enterrado aparte, totalmente de los demás papas, en el refugio de Santa María, en donde él vivía. Realmente es como un hospicio. Ahí él vivía, donde estaban los demás cardenales que le acompañaban en la gestión. Entonces, sí, ahí él no quiso ocupar los apartamentos. Tampoco, no quiso. Fue en algunas ocasiones, y por esa razón también lo cerraron, el apartamento papal, pero lo usó muy poco. Quizá iba en un momento, pero muy esporádicamente. Sino en donde él vivía, ahí sí él quiso que lo enterraran. Y dispuso dónde exactamente, el lugar exacto en donde se iba a enterrar. Y la sencillez de la lápida, Francisco. Y la lápida, Francisco, más nada. Los otros tienen aprenderemos después de eso. Tenemos que aprender, es que el ser humano se ha ido complicando mucho con la arrogancia, con la envidia. El ser humano es un ser imperfecto, valga la redundancia también, pero personajes como estos son una vez en la historia y causan exactamente una influencia que puede variar el cauce de la historia. Entonces, ya expuesto como está en este momento el cadáver de Franciscus,
¿quiénes pueden hacer la ronda fúnebre? ¿Solo los cardenales, las monjas que estaban ahí? Solo los cardenales en principio, solo los cardenales, y ya van llegando al Vaticano muchos cardenales de todos los países del mundo en este momento. Mientras tanto, todo el personal que trabajó con él tuvo un momento a discreción previo a su exposición en público. Tuvo un momento de rendirle un tributo íntimo entre ellos. Pero a partir de ahora ya se va a ceremonia oficial. La multitud, preguntan ahí, esa multitud que se ve ya, ¿pasea frente al féretro o no? Hay una decisión que él quería que pasearan delante del féretro, pero eso hay que organizarlo de una forma muy bien, porque una multitud que hay que contener. Sí. En el caso de los pasados papas, no se hizo tal cual. Se permitió en un momento dado, se expusieron y se enseñaron al público, pero no hacer el pase como se hace. Pero en este caso él quería que le hicieran el pase, que todo el pueblo lo viera. Ellos me imagino que están ahora mismo preparando a ver cómo pueden hacer eso sin crear un problema de seguridad. Hay un detalle con el testamento del Papa. Sí, sí. Y mirándolo con ánimos malo del ser humano, me llama la atención que ellos están cumpliendo el testamento. Lo están cumpliendo. Un testamento que va en contra, o en contra no, pero reta, desafía una tradición milenaria. Una tradición milenaria, exactamente. Es un cambio total de la tradición. Totalmente. Entonces, vienen 3 días, 4 días más. 4 días, sí, el sábado se va a hacer la inhumación ya. Sí, la inhumación formal. Y ya han confirmado aproximadamente 40 presidentes del mundo, incluyendo Donald Trump. Sí. Que va a ir a la... Y Milei como argentino, caray. 7 días de duelo. 7 días de duelo, se exageró. Protocolarmente debe ser 3 días. Claro. En naciones como la nuestra, tal y como hizo el presidente Abinader en el decreto 216-25, declaró 3 días de duelo con unos considerando preciosos, donde valora a Francisco, al Papa Francisco. ¿Quién fue ese personaje en la historia? Entonces, ya enterrado, inhumado, de inmediato empieza el escarceo. No hay pausa. No hay pausa, desde ya. ¿Quién dirige ese? El camarlengo, Kevin Farrell, el cardenal Kevin Farrell. Tiene que organizar todo y tener en unos 18, 19 días todos los cardenales convocados y trancarse en la Capilla Sistina. Con clave, que de ahí es con llave. Con clave. Exacto, con llave, con clave. Ninguno puede faltar. Bueno, pueden faltar con excusa, pero hay un dato interesante. 117 pasan los 80 años. Entre ellos está nuestro Nicolás de Jesús López Rodríguez, quien también está enfermo. Por eso él no puede asistir. Nosotros no tendremos. No, sería el único que tendría derecho de la República Dominicana a asistir. Nicolás de Jesús, Cardenal López Rodríguez, más nadie. Y no puede, porque pasó la edad y está enfermo. ¿México tiene derecho a 2? A 2, y España tiene derecho a 7. Así es. Es como en Naciones Unidas, exacto, hay que negociar. Hay que negociar. Y la extensión de los terrenos, las arquidiócesis y las diócesis se van haciendo de acuerdo a la cantidad de feligreses. Por esa razón, esos países que son de mayor población que el nuestro, tienen una mayor representación. Cuando se dice, embajador, que de verdad es un cónclave, es cerrado, muchas personas pueden porfiar y decir, no, pero que ellos salen. Explíquele que es que no pueden salir. No tienen teléfono, no tienen internet, no tienen ningún tipo de comunicación, no tienen televisión ni radio. Solamente tienen comida y camas. Y ahí tienen que tomar su decisión. Hasta que no tomen la decisión, de ahí no salen. Entonces, las propuestas. Sí. ¿El camarlengo hace unas propuestas o cada cardenal dice, no, Miguel es mi candidato? Cada grupo de cardenales hace una propuesta. O cada cardenal pudiera hacer, pero se alían antes. Ellos hacen reuniones privadas entre ellos. 10 proponen uno, 20 proponen otro. En el mismo espacio. En el mismo espacio. Aunque ya deben estar comunicándose uno con otro, previo para llevar sus candidatos específicos. ¿Hay un límite de rondas?
En principio debieran ser 3 rondas, pero hasta que no se elija el Papa se continúa. Simplemente la Constitución Vaticana sugiere, pero no obliga, que se siguen las rondas continuamente hasta una tercera donde se hace una revisión general. Por mayoría eso. Es por mayoría simple, no absoluta ni siquiera. Entonces, se consiguen y ¿sí? Es secreto. Es secreto totalmente. Ajá. No, es una situación bien complicada. Eso, no es que yo levanto la mano. No es que levantan la mano. Ellos tienen que poner el nombre en un papel. Ese papel se dobla. Todos los papeles son del mismo tamaño, el lapicero del mismo color, para que no puedan identificar quién fue el que votó o no votó. Aunque entre ellos saben. Hay abstenciones normalmente, el papel en blanco, sin ningún problema. Y eso puede incidir en incidir en el cambio de decisión. Yo sí creo que la Iglesia Católica como una institución que es la máxima representación de la Iglesia, del catolicismo, ¿qué sucede? Como cualquier otra institución, entiendo que no hay una sucesión, sino un relevo. ¿Ese relevo qué significa? Que viene un papa de acuerdo a las nuevas necesidades, tal como lo fue Francisco. Francisco llenó su espacio, que era un papa muy diferente a Ratzinger, que era un conservador a rajatabla. Entonces, van cambiando porque las instituciones no pueden caer en ostracismo, y menos la Iglesia Católica. Las instituciones tienen que evolucionar necesariamente para poder dar respuesta a las necesidades del momento, no a las necesidades pasadas. ¿Es casualidad, coyuntural, o es parte de la tradición que se complazcan las diferentes regiones con los feligreses católicos? Es decir, nunca habíamos tenido un papa de este lado del mundo. No, exactamente. Eso no es una propuesta, mira, una cuota. Le toca a África, le toca a Asia, le toca a América Latina. No, en las exposiciones que hacen los cardenales internamente, ellos van hablando porque hacen exposiciones públicas cuando presentan los candidatos y le dicen, mire señor, este señor sería el primer papa latinoamericano. Eso significa que esa feligresía que está en desbandada, porque en América Latina la feligresía católica estaba en desbandada, se atrae. Es importante que esa persona venga a ocupar ese asiento para poder elevar la institución, para poder que esa institución continúe con su prestigio y tratar de tener más adeptos. Por esa razón sale Francisco, pero Juan Pablo II fue el primer papa no italiano. También fue una situación similar. Bueno, señores, y fue en la presentación interna, de acuerdo a documentos y la biografía del mismo Juan Pablo II, que establecía que en un momento dado él mismo se sentía mal de la forma en que hablaban de él, que había que romper con todas las estructuras para poder llevar una persona que realmente revalorizara la institución, que ya estaba en una especie de ostracismo con los papas anteriores, que no se hacían las cosas, se dejaba todo a la brigandina, pero con este papa, y los papas deben ser renovadores, con estos papas se va evolucionando positivamente la institución. Hay algunos documentales y reseñas, sobre todo en el periódico El País y en periódicos italianos, que ya ponen en la competencia algunos cardenales. Cierto. Y hablando de la necesidad de renovación que hubo cuando escogieron a Franciscus, algunos quieren que vuelva a la tradición la iglesia. Y el que más se parece al Papa Francisco parece que está compitiendo, pero no se lo permitirían. ¿Cómo usted nos explica eso? Bueno, hay una situación sencilla. Recuerden que la membresía es el colegio cardenalicio, pero hay un dato muy interesante, que la mayoría de los 135 que van a votar, 80 los eligió Francisco. Es decir, que tienen una mente renovada. No son... eso es interesante. Y 117 están fuera, que son los que tienen más de 80 años, que son los que tienen el espíritu conservador aún. Y ellos no van a estar. No pueden votar, no pueden estar.
porque son mayores de 80 Entonces años. eso lo calculamos como abstención. No fuera, eso no se suma. Lo que se van a sumar son los 135. De ahí va a salir el Papa. Entonces, de los 135, ¿cuántos? 80 lo había designado Francisco. Interesante. Sí. Prácticamente la tercera parte. Claro. Sí. Y del resto se dividen entre conservadores. En conservadores son personas que tienen 79, 78, 77 años. Incluso hay varios que cumplen años ya dentro del hemiciclo, dentro del cónclave. Y ya se le permite porque entraron con un día menos, aunque sea 2 días menos. La edad no es una condición para el retiro de los cardenales. Sí, lógico, ellos se retiran. Entonces, el cardenal nuestro está en retiro. Sí, está en retiro formalmente, pero conserva. Porque es un príncipe de la iglesia. Los cardenales son príncipes de la iglesia. Eso es un título, una especie de título nobiliario, entre comillas, que le permanece hasta su muerte. Entonces, el arzobispo Osoria. Sí, no es cardenal. No es cardenal. No. ¿Podría serlo? Podría serlo cuando haya un deceso, Dios lo libre, de Nicolás de Jesús. ¿Y otro arzobispo podría ser cardenal que no sea Osoria? Sí, lógico, porque eso no tiene que ver con el arzobispado. No es el arzobispo de Santo Domingo que es cardenal. Ha coincidido en toda nuestra historia, pero puede ser el arzobispo de Santiago, ¿por qué no? Sí. Entonces el arzobispo Veras... fue de Santo Domingo también. Sí. Lo que pasa es que tradicionalmente al que le dan el carácter de cardenal es al arzobispo de Santo Domingo, pero eso no es obligatorio. Puede ser cualquier arzobispo de los que se han designado. Nosotros tenemos un arzobispo en Santiago, por ejemplo. Sí. Puede ser sin ningún problema. Otro detalle, los cardenales se conocen entre sí. Se supone que hay reuniones. Sí, hay reuniones cuando existen los concilios donde se declaran los textos que van a reglamentar la iglesia. Se invitan a los cardenales. Los cardenales tienen normalmente una invitación permanente al Vaticano. Pueden ir en cualquier momento y tienen habitación y todo. Y el Vaticano le cubre los pasajes entre nosotros. Claro. Pero ¿qué sucede? Sí, hay muchas reuniones de grupo, hay unas especies de agrupaciones creadas por el mismo Vaticano para ayudar en la salud, para ayudar en el restablecimiento de personas discapacitadas, para ayudar a los sordos. Y todas esas instituciones normalmente tienen un cardenal detrás. Y son asignaciones que le dan adicionalmente a los nuncios apostólicos y los pronuncios, que son el cuerpo diplomático del Vaticano. No necesariamente tienen que ser cardenales, puede ser cualquier arzobispo. Por ejemplo, hemos tenido aquí a varios arzobispos que han sido nuncio apostólico de su santidad. Y como nosotros tenemos un concordato, automáticamente ese nuncio apostólico pasa a ser el decano del cuerpo diplomático. No importa que llegara ayer y que haya un embajador con 20 años. No. El nuncio apostólico automáticamente es el decano del cuerpo diplomático acreditado en el país. Preguntaba del conocimiento previo para yo apostar, hacerle campaña a un candidato. Sí, si ¿cuál es su candidato? Vamos a ver. No, digo, si lo conozco es más fácil. Sí, lógico. Se conocen y tienen una buena relación. Por ejemplo, mire lo que pasó cuando eligieron a Francisco. Cuando eligieron a Francisco, había un grupo de cardenales que fue que lo propusieron. ¿Y quién era uno de los cardenales que lo propusieron? Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez. Incluso en su primera aparición en público, lo acompañó en el balcón, que todos los dominicanos lo vimos al lado del nuevo Papa. Y así sucesivamente, ellos tienen una relación, ejemplo, el bloque de Latinoamérica es un bloque de Latinoamérica, y ese bloque fue el que ganó esa vez. Y usted sabe que a mí me consta, y no sé si deba decirlo, pero recordemos que Francisco es jesuita. Jesuita, el primero en ser. Y aquí hay comunidades religiosas cercanas a los jesuitas que coincidieron mucho con el Papa Francisco cuando era un sacerdote. Un sacerdote normal. Y tienen unos recuerdos estupendos. Sí. Ahora que decimos sacerdote y suena obispo y arzobispo, usted puede establecer la diferencia entre obispo, arzobispo, cardenal y nuncio. Sí, lógico. Vamos a ver.
Mire, es sencillo. Un sacerdote normal es un padre párroco que termina el seminario y le ponen asignaciones. En la medida en que va creciendo y se hace una diócesis, la diócesis conlleva la presencia de un obispo, normalmente. Pero lo suben de rango. Lo suben de rango como si fuera las Fuerzas Armadas. Ahora que dije Fuerzas Armadas, le voy a hacer un cuento en breve. Después de eso, inmediatamente, si la diócesis creció y hay que hacer una arquidiócesis, normalmente se nombran arzobispos, pero no necesariamente tienen que ser cardenales. Los cardenales son un número específico, 252 exactamente, dividido entre todas las regiones del mundo. Y normalmente en la isla de Santo Domingo tenemos 2 arzobispados ahora mismo, el de Santo Domingo y el de Santiago. ¿Y esas designaciones son papales? Papales, directamente del Papa. Nadie por eso dicen que le llevan los chismes al Papa. Exacto, nadie puede influir. Dan su viajecito o al secretario del Vaticano, que es el que maneja esas cosas realmente. Yo fui muy amigo de Sodano. Sodano era el secretario del Vaticano de Juan Pablo II. Y ese señor tenía un poder impresionante, impresionante. Era el que manejaba el Vaticano realmente. Yo recuerdo cuando el vergonzoso, oprobioso caso de Wessolowski. Sí, lógico. Nicolás de Jesús, cardenal López Rodríguez, le dijo al país que él fue a llevar la acusación. Sí, directamente, y decir, mire, está pasando esto en República Dominicana. Y automáticamente ocurrió su destitución y su regreso a Roma. Aquí, ¿cuál es la jerarquía? ¿El sacerdote a quién tiene que rendirle cuentas aquí en el territorio? ¿A un arzobispo? No, al obispo, a la diócesis. Va por cadena. Una diócesis tiene varias iglesias. Una arquidiócesis tiene varias diócesis, que son los que están en el medio. Normalmente las arquidiócesis están dirigidas por arzobispos, no necesariamente cardenales. Esos arzobispos, uno de ellos, puede ascender al rango cardenalicio cuando el Vaticano lo decida. Y solamente lo decida, por ejemplo, en nuestro caso, al deceso de uno de los cardenales, del cardenal que está activo, que es Nicolás de Jesús López Rodríguez. Exacto. Sí. Mire, ahora vienen varias preguntas. Bueno, sí, yo hay sé. Chismes en la iglesia. De todo. Claro que sí. Pero como se trata de la iglesia, Marina, en vez de chisme, podemos decir intrigas eclesiásticas. Intrigas eclesiásticas, pero son grandes a veces. Terrible. Hay un detalle. Mire, déjeme decirle algún time. Hágalo. Yo le mencioné Fuerza Armada hace rato. Le cuento que el cardenal del país tiene mayor general, todo el rango. Solamente por encima de él está el secretario de la Fuerza Armada y el presidente, porque es el eclesiástico, el militar eclesiástico, es decir, el representante de la iglesia en las Fuerzas Armadas. Mayor general. Pero de inmediato o lo asciende. Desde que es cardenal. Desde que cardenal le corresponde el rango. Porque el inolvidable padre Santana Marcano no podía ser mayor general. Pero él tenía un rango. Es general de brigada hasta sus últimos días. Y él se vestía de militar en muchas ocasiones. Fue a darme clase vestido de militar. ¿Y qué implicaciones tiene en cuanto a la formación militar? Ninguna. Ninguna, no, porque la formación eclesiástica es tan exigente o más que la formación militar. Se asemejan bastante. Un cardenal es un general de verdad, y en República Dominicana a él le toca la regencia de todos los militares desde el punto de vista eclesiástico. Hablamos de obispos, de arzobispos, de cardenales, de diócesis y arquidiócesis. Pero no hemos hablado de monseñor. Monseñor es un título como don. A los obispos, lógico. Ejemplo, el monseñor aquí es Agripino. Sí, Agripino, ya eso me iba a venir ahí. El monseñor Agripino Núñez Collado. Era monseñor, no fue arzobispo, no fue cardenal, pero tenía el rango de monseñor. ¿Hay alguna razón para que te quedes como en la milicia, en la guardia? Fulano es capitán eternamente. En la iglesia, ¿por qué, por ejemplo, una persona que hizo aportes extraordinarios a esta sociedad, como Agripino Núñez Collado, por qué se quedó siempre con ese rango? Bueno, porque Agripino
creció paralelamente a Nicolás de Jesús López Rodríguez. Una vez elegido el jefe de la iglesia en un país, automáticamente ese jefe de la iglesia normalmente permanece hasta su jubilación o su muerte. No hay posibilidad de competencia. No hay competencia, en ese rango no. Sin embargo, Monseñor Agripino Núñez Collado le dieron la rectoría de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y era la persona que servía de mediador en todos los conflictos nacionales. Claro. Y eso se lo permitía el mismo Nicolás de Jesús López Rodríguez, para tenerlo en una ocupación permanente. Usted dice así eso es. Como cuando en política, sí. Yo lo tengo ahí en ese cargo. Ahí lo tengo. Roque Adames, ¿qué era? Aparte de un Monseñor Roque Adames también, pero tenía una arquidiócesis establecida, ¿entiendes? Incluso tenía proyectos de medio ambiente famosísimos, que pudo realizar jornadas impresionantes de reforestación en el país. Quizá la persona que... El individuo o el personaje que más ha reforestado el país fue Roque Adames. Sí. Impresionantemente. Él tuvo que ver con el Plan Sierra. Sí. El Plan Sierra, exactamente. Él era la cabeza del Plan Sierra en un momento dado. ¿Y Polanco Brito? Polanco Brito era Higüey, recuerde. Entonces, con Polanco Brito se desarrolló todo lo que era el fervor mariano, todo lo que significaba la Virgen, y crear una jurisdicción como la iglesia de Nuestra Señora de la Altagracia. Eso fue impresionante. Y creó todo eso en un tiempo. Siempre se le dan asignaciones a los que son encargados de diócesis, que son ellos. Tenés esa generación que necesariamente no era creyente, pero sus condiciones humanas, esa mezcla de socialista, cristiano y artista hacen que José Antonio Rodríguez sea una persona demasiado... Pero algo interesante, hoy en la mañana vi una foto de Mónica Idel saludando al Papa Francisco. Las personas van a entender que estamos conectadas, es entrañable, querido, bueno, siempre. Un afecto muy grande. Estuve hasta en su casa cenando y todo en París. Él es buen cocinero. Buenísimo. Sí. Y Mónica más. Mire, yo sé que usted estuvo en la ceremonia de su santidad, el Papa, me gusta decirle Francisco, una vez René Alfonso, recién designado Franciscus, me decía, recuerda que ya Bergoglio, y para pronunciar Bergoglio, ya él es el Papa. Sí. Usted fue y borró el nombre. Sí, estuvimos emocionante en la visita preparativa y vimos toda la situación. Muy interesante. Ahí estaba la que era la primera dama de México, la famosa Paloma, una mujer preciosa que todo el mundo se quedaba con la boca abierta hasta locura. Impresionante. Pero fue una actividad interesante. El proceso fue diferente porque había una renuncia de por medio, recuerde. Claro. Había la renuncia. Por eso estaban dos papas. Había dos papas, pero el papa anterior no podía participar en la ascensión del nuevo. Una situación un poco complicada. Fue única esa situación, no se daba en cientos de años. En siglos. Lo que pasa es que fue una situación bastante tirante, porque estaba el equipo del que se iba con el equipo del que venía, y había un cambio real. Incluso había unos problemas ahí financieros con el Banco del Vaticano y unas auditorías donde se chequeaba todo lo que se había hecho anteriormente, y hubo problemas. Hay un cardenal, que el nombre así ahora mismo no me llega, que tiene menos de 80 años. Y es cardenal, pero no puede votar, no puede ir al cónclave, porque él era el presidente del Banco del Vaticano y quedó manchado con la situación de que hubo problemas de corrupción. Y ya que estábamos casi en la fumata, que usted tiene que explicarla, parte también del aporte de lo que ha hecho histórico el papado de Franciscus es que él también enfrentó la corrupción vaticana. No, de frente. Entonces, y el asunto de los abusos contra niños también. Claro, se atrevió y lo sintió de una manera que fue más que expresa. Bueno, el mismo caso que mencionamos, Wosolowski aquí. Wosolowski, que fue muy una vergüenza degradante. Impresionante. Entonces, bueno, Francisco va a ser recordado mucho tiempo. Por mucho tiempo. Entonces, estamos con el cónclave.
cónclave, los cardenales, antes de despedirnos. Realizan las votaciones. Exacto. Al realizar las votaciones, automáticamente, ¿qué sucede? Si no se escoge por mayoría el Papa, sale humo negro. Hasta que no se elige el Papa, no sale humo blanco. Fumata blanca. Fumata blanca. Habemos Papa. Habemos Papa, ¿cierto? A todo esto hay que recordar que mientras está el cónclave, la multitud de católicos está fuera. Están ahí y amanecen en claro. Todo el mundo se queda en la Plaza San Pedro. Todo el mundo se queda en la Plaza San Pedro. Es impresionante. Esa plaza es impresionante. Yo he estado unas 6 veces en esa plaza. Ahí la última vez que estuve fue con una artista dominicana que trabajaba en la Embajada Dominicana en Italia, con Tati Salas. O sea, ella me acompañó en todo el trayecto. Inolvidable Tati Salas. Inolvidable, así es. Mire, hay un detalle que nos toca, que nos corresponde. Yo tuve la oportunidad de conversar con el nuevo embajador dominicano. Víctor Suárez, que se lo comenté a usted. Sí. Y alguien dijo, oye, vas a llegar en un momento crucial. Llegó en un momento crucial. Sí. Eso, que fue... Es un testigo de sección. Impresionante. Que Víctor Suárez, además, para muchos, nos sorprendió su designación, diputado. A todos. Sí. Pero mire, le correspondió. Sí, le correspondió. No, esa es la historia. Hay episodios que uno lo vive sin buscarlo. Exactamente. Así es. No está de más que aprovechemos este espacio para hacer la diferencia entre embajador ante el Vaticano y embajador en Roma. Santa Sede. En Roma tenemos 3 embajadores. En Italia. En Italia tenemos 3 embajadores. El embajador dominicano en Italia, está el embajador dominicano ante Santa Sede y está el embajador representante permanente ante la FAO. Mire, nos preguntan que si hay un favorito. De las dos corrientes, hay 2 favoritos. De los más reaccionarios y de los más... Está Parnoli. Parnoli es italiano, es uno de los jefes administrativos del Vaticano en este momento y es un poco más conservador que todos los demás candidatos. Ese es el candidato de los conservadores. Y por el otro lado hay un monseñor que es negro, pero yo no creo que eso vaya a influir mucho. Pero está un candidato que es Tigle. Tigle es el arzobispo de Filipinas, de Manila, Filipinas, en este momento. Que un arzobispo, como nunca se ha tenido un papa asiático, entienden que tiene una gran posibilidad de serlo. Y no solamente eso, tiene unos atributos muy especiales, muy humilde. El señor vive con un conglomerado de personas pobres. Y ha hecho votos de pobreza, que es un asunto interesante. Hay arzobispos y monseñores y sacerdotes que no hacen votos de pobreza. ¿Eso es opcional? Sí, opcional. Pueden hacer votos de lealtad, votos de todo tipo, votos de castidad, de no casarse, porque ese sí es obligatorio. Pero el de pobreza, yo estuve averiguando una vez por un amigo nuestro. Y yo decía, pero es que no, es que humildad y pobreza no tiene. No. Entonces realmente así pasaba. Bueno, él no hizo votos de pobreza. Mire, me sorprende. Yo pensaba que eso... No. El que es obligatorio es el de castidad, el de castidad, no se pueden casar. Aunque el Papa Francisco en una ocasión dijo que estaba estudiando la posibilidad para evitar todas las situaciones que se daban, que fueran casados. Hasta eso lo llegó a decir. Eso fue otro de sus declaraciones. Exacto. Que avivaron sus adversarios. La llama en contra muchas veces. Con lo de el Santo Padre, fue un continuum, porque basta ver dónde él vivía en Buenos Aires. El mejor ejemplo. Para ver y cómo se transportaba. Y el metro de Buenos Aires, que cada quien, el arzobispo de Buenos Aires, toda una personalidad. Sí. Y en el metro de Buenos Aires. Vanidad de vanidades, eso no le restó un ápice de respeto que tenía la comunidad para él. Y lo llevó a la Santa Sede. Le llevó a la Santa Sede. Lo único que vi fue que nunca volvió más a Argentina. Mire, eso estaba en uno de los periódicos importantes de la Argentina. No como crítica, pero como un reclamo que qué pasó. ¿Qué pasó?
había una relación tirante con Cristina Kirchner en aquel momento. Bueno, con Milei también. Y con Milei también al principio, aunque Milei declaró un duelo fuera de contexto, 7 días corridos. Pero una cosa llevaba a la otra. Yo entiendo que él no se iba a sentir bien, quizás también por el grado de respeto. Porque normalmente los argentinos son muy sueltos de palabra y lo iban a tutear todo el que lo viera. Ah, pero claro. Entonces ahí había una situación que él trataba de proteger siempre el respeto a su persona, siempre. Mire, es un detalle importante. Sí. Recordemos los insultos, los agravios del presidente de la Argentina. Así es. Al Papa. Sin embargo, después que lo visitó, dijo que conversaron. Y cambió el presidente de Argentina totalmente. A otro se extremo. Encontró otra persona, no la que él se imaginaba. Totalmente. Y realmente tener un papa. Otro detalle, es una de las preguntas, que si no influye el lugar de que represente el candidato donde hay más católicos. No necesariamente, porque en varias naciones de América Latina hay más feligreses católicos que en Argentina. Es una cuestión de perfil del personaje. No, al usted mencionar Filipinas, preguntan, ¿y hay tantos católicos en Filipinas? No, hay la misma cantidad que en Argentina. Sí. Es la misma cantidad. Y es lo que yo digo, lo que influye es el perfil de la persona. Lo que están buscando es una persona reformadora que pueda llevar a la iglesia a nuevos estadios, de acuerdo a las necesidades vigentes en el momento. Ejemplo, un papa en las redes, sin ningún problema, haciendo podcast. Ejemplo, los mensajes religiosos, vámonos con podcast para que estén ahí. Un papa que pueda llegar a personas que en este momento es imposible que se haga, de los diferentes grupos, LGTB, puede ser de cualquier otro grupo, tratar de buscar una vía para atraer esas personas, sea como sea, pero atraerlas. Bueno, la comunidad católica necesita eso en estos momentos. Exacto. Aprendimos muchísimo. Usted, que tiene una columna muy provocadora, bueno, un día hará la reseña de muchas experiencias papales y vaticanas. Muchísimas gracias, embajador Miguel Reyes Sánchez. La verdad que encantadísimo. Aquí el tiempo se me va corriendo. Y era pertinente. Yo tenía la tentación ayer, pero dije no, tenía otro momento. Y este tema va a seguir durante un tiempo importante. Así es. Muchísimas gracias. Ustedes se quedan con el gobierno que estábamos esperando.